puestos, ¿no? Por segunda vez en este año vieron a hombres armados prenderle fuego a un mercado en Acapulco. Bienvenidos al Caporal del 29 de octubre. Comenzamos. Esto que verás a continuación ocurrió en el kilómetro 41.2 de la carretera México-Toluca, con dirección a Toluca. Un autobús de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México chocó contra un auto particular en donde viajaba una familia, exactamente en la caseta de cobro donde se incorpora la autopista La Marquesa Lerma. Paramédicos de la Cruz Roja informaron que en la atención que brindaron, tanto paramédicos de la Cruz Roja como del Servicio de Urgencias del Estado de México y Protección Civil Estatal, atendieron a 9 cadetes de la policía que iban en el autobús, a 2 adultos y a una niña que viajaban en el auto particular, es decir, un total de 12 heridos. Y en Celaya, Guanajuato, una avioneta particular cayó en un fraccionamiento, transportaba fertilizante líquido. Y también, a pesar de lo aparatoso del accidente, fue reportado únicamente una persona herida. Afortunadamente, el piloto logró maniobrar para evitar caer de lleno sobre alguna de las viviendas. No mames. Vente para acá, no vaya a tronar eso, vente. Sí, por favor, no se acerquen. Sí, vente. En Quintana Roo fueron realizados 3 cateos por elementos de la Policía del Estado, del Ejército, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Mira nada más cuántos participaron, cuántas corporaciones, en este caso federales, participaron, pues sobre un tema bastante relevante. De hecho, la Fiscalía de Quintana Roo informó hoy que lograron detener a 15 personas, algunas de las cuales estás viendo en pantalla. Para ello fue necesario catear el bar El Cañón, el gimnasio en la calle Osiris y un bar en la calle Beta. Aseguraron allí en los inmuebles armas y presunta droga, obviamente esto lo tendrán que determinar los peritos, y a los detenidos los acusan de estar relacionados con uno de los 2 grupos que participó en la balacera en el bar La Malquerida en Tulum el pasado 20 de octubre, recordarás, donde 2 extranjeras murieron en el fuego cruzado. En este momento están procediendo los policías a acordonar el lugar luego de este ataque que ocurre nuevamente en este lugar turístico y que está afectando esta situación. Duro le llovió a Alejandro Hertz Manero luego de que la Fiscalía General de la República determinó que el joven José Eduardo Ravelo no fue ni torturado ni violado por policías de Mérida, Yucatán, tras su detención el pasado 21 de julio, sino que murió por neumonía sin estar relacionada esta con probables abusos, con probables golpizas, torturas hacia el joven. Recordarás el caso donde los policías municipales ya habían sido exculpados por la Fiscalía de Quintana Roo sobre una detención muy polémica. El joven de Veracruz se fue justo a Mérida a buscar trabajo, allá lo detiene la policía y él acusó que fue detenido, que fue golpeado, que fue violado, lo dejaron libre, pero estaba muy mal de salud. Su mamá de Veracruz fue a atenderlo, a cuidarlo en Mérida, Yucatán, y días después de su detención y liberación falleció el joven. En todo momento, la familia del joven ha acusado que murió producto de las lesiones de la detención. Sin embargo, tanto la conclusión de la Fiscalía de Quintana Roo, de Yucatán, en su momento, como la de ahora, la Fiscalía General de la República, exculpan a los policías municipales de los actos de tortura y de violación sexual. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Fiscalía Estatal determinó
que no hubo ningún abuso por parte de los policías. Lo que la Fiscalía General de la República sí reconoció es que hubo falsedad en dictámenes ministeriales porque presionaron ilícitamente a testigos para que ejerzan acción penal en contra de los policías municipales. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por cierto, sobre esta determinación de la Fiscalía, realizó un extrañamiento a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero por el hecho de haber hecho pública su conclusión sin antes haberse comunicado con familiares del joven fallecido. Y el fiscal Alejandro Gertz Manero pues ha sido objeto de críticas por esta resolución sobre esta detención, cuyas imágenes, unas breves imágenes, te muestro en pantalla. Las imágenes corresponden al momento en el que el joven, con las manos esposadas por la espalda, es bajado por los policías justo al momento de su detención. Vemos que en efecto son más de 6 policías los que están allí presentes. Esto es una de las tantas imágenes ya disponibles sobre este polémico caso. Y mucho hermetismo también ha existido en torno del incendio que ocurrió esta madrugada en la central de abasto en Acapulco, Guerrero. ¿Qué pasó en Acapulco, Guerrero esta madrugada? Reportes policíacos señalan que un grupo de hombres armados llegó justo a esta central de abasto ubicada en la colonia vacacional y roció de gasolina varios puestos semifijos para posteriormente prenderles fuego. Sin embargo, actualmente la Fiscalía del Estado se encuentra investigando cuál fue la causa del incendio. Obviamente, como te decía, los primeros reportes policíacos señalan que fue provocado por hombres armados. Y fueron alrededor, de hecho, al menos 20 locales, 20 puestos semifijos, los afectados con el fuego. Esto según el reporte que ofreció la Secretaría de Protección Civil del Estado sobre el número de locales que atendió, que debió apagar el incendio. Los habitantes hoy amanecieron con la sorpresa del incendio sin saber el origen del mismo. Prácticamente se toparon ya con los locales pues hechos ceniza, dado que este incendio empezó alrededor de la medianoche y fue controlado poco más de 3 horas después. Más tarde, la alcaldesa de Acapulco, la morenista Avelina López Rodríguez, fue abordada por la prensa que le preguntaron sobre este acontecimiento, pero no nada más sobre el incendio en la central de abasto, sino por los últimos acontecimientos registrados en Acapulco y que también de hecho te he consignado en este canal. Como por ejemplo, hace 2 días estuvo el registro de ataques armados a la gente en diversos puntos de Acapulco en plena vía pública, donde de hecho un menor de edad resultó herido, o diversos incendios de vehículos, incluido uno provocado también por hombres armados en contra de un autobús del transporte público. Cuando le preguntaron a la alcaldesa sobre este tipo de acontecimientos, en aparente incremento de la inseguridad, pues criticó que se esté hablando de la inseguridad por considerar, sobre todo que los medios estén hablando de la inseguridad, porque se trata de un tema que todos saben.
y que lo que los medios deberían de hacer pues es dejar de alarmar y cooperar para que se callen ciertos temas como ocurre en Cancún. Escuchemos. Pueden tener confianza los empresarios, los ciudadanos, que no es un tema que está pasando realmente pues un cuartel sin esfuerzo. Estos son rutas focalizadas. Hablar de transporte ustedes lo saben. Hablar de la zona de ahí de la central de abasto ustedes también lo saben. Díganme, ¿dónde está la alarma de la evidencia? La alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer algo. ¿Se tiene que callar la sociedad, alcaldesa, entonces? No ¿Se tiene que callar los medios? A ver, ¿ustedes están callando, ciudadanos? No. Aquí está. ¿Ustedes? Los medios, Yo pregunto, alcaldesa, ¿se ¿ustedes tienen que ciudadanos callar los están medios? callando? No, señora, claro que no. ¿Qué concepto tienen de los medios? Pregúnteme, ¿qué concepto tienen de Que los medios? paguen las nóminas. A ver, alcaldesa, no ponga en contra a los No, medios, a la a ver, ley con los no. medios. A ver, le estamos preguntando a usted como sociedad. Yo debo callar. A ver, Yo debo callar de ustedes. por eso. Usted pone Yo el le ejemplo. pregunto a los ciudadanos. Todo está bien, pero cuando un medio de comunicación se enfoca a lastimar tanto a la ciudadanía como al ayuntamiento, está fuera de Ahí está, ahí tomen la nota. A ver, presidenta. Espérame, usted es autoridad, presidenta. Usted es autoridad, presidenta. Usted es autoridad. Usted es autoridad. Usted es autoridad, presidenta. Nos tenemos que callar, presidenta. No se pregunten a ella, no me pregunten a mí, presidenta. Llamado a la población en general sobre este tema. Que no tengan temor, que estamos trabajando. Que no tengan temor, estamos llamando. No tengo Lo cierto es que lo que está ocurriendo en Acapulco, independientemente de los puntos de vista de la alcaldesa, de la ciudadanía o los medios de comunicación, no es un hecho aislado. Incluso no se trata del primer mercado en llamas en lo que va de este año en Acapulco. El pasado 22 de abril te traje este video a este canal. Te estoy mostrando la imagen del video. Otro mercado incendiado por hombres armados también, de madrugada también, en Acapulco. Recordemos justo la narración de los daños hechos por los mismos locatarios en aquella ocasión. Te muestro las imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana. Y por cierto, lleguemos a hagamos ese reto de igualar el número de visualizaciones con el número de likes. No te quedes sin reventar el botón de like. Veamos. Buenas noches. Jueves 22 de abril del 2021, estamos aquí con la quema de los locales, de los compañeros de la... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Qué bárbaro. Pérdida total, se considera pérdida total de los compañeros. Toda su mercancía fue quemada. Aquí está. Es lamentable este suceso, jueves 22 de abril a las 6:07 de la mañana. Se puede constatar todo lo que, los muebles, cómo se quemó toda la mercancía, totalmente quemada. Los dejaron en la ruina los compañeros por completo. No dejaron nada. Pérdida completa. Se puede ver toda su mercancía. 23.
Vean nomás, toda la pérdida de la mercancía quemada completamente, los dejaron en la ruina completa. Una situación que de veras nos duele, sobre todo los compañeros que los dejan en la total indefensión. Vean nomás toda la mercancía, y se puede apreciar la ropa,